El señor secretario dará lectura de la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia suma para el despacho sobre modernización de la Dirección del Trabajo. Nota de la jefe de bancada de la UDI, por medio del cual informa que en la sesión del día de hoy, el diputado señor Guillermo Ramírez será reemplazado por el diputado señor Sergio Bobadilla. Carta de fecha 1 de junio del señor Juan Pablo Durán, secretario de la Comisión Mixta del Senado, a través de la cual hace llegar copia de la presentación de la ANEF en relación al proyecto de ley que suspende temporalmente procesos electorales de directivas y delegados sindicales y prorroga la vigencia de los mandatos de dichos directores y delegados sindicales en los casos que indica. Carta del señor Jaime Toa Lavanderos, secretario general de la JUNAEP, a través de la cual hace llegar respuesta a oficio 190 de la Comisión con respecto a la continuidad laboral y las condiciones de las trabajadoras manipuladoras de alimentos que se desempeñaban en una empresa proveedora cuyo contrato ha sido interrumpido. Asimismo, adjunta acuerdo suscrito el pasado 27 de junio del año 2018. Oficio de fecha 27 de mayo del Ministerio de Agricultura, por medio del cual hace llegar respuesta a oficio 164, donde comunica que INDAP generó las condiciones para poder iniciar los procesos de licitación con la suficiente anticipación al término de los contratos, de tal manera de dar continuidad a la atención de los usuarios a partir del mes de mayo. Sin embargo, dada la contingencia sanitaria, el proceso se vio alterado y se espera que las licitaciones a nivel nacional estén mayoritariamente adjudicadas y con contratos firmados durante el mes de junio, poniendo en marcha el nuevo ciclo de atención. Y por último, señora presidenta, oficio de la ministra del Medio Ambiente, a través de la cual remite reporte de glosa número 5 de la ley de presupuesto correspondiente al año 2020. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Presidenta, usted tiene una minuta en el WhatsApp. ¿Me escucha? Usted tiene una minuta en el WhatsApp para que se pueda guiar por la minuta. ¿Ya? Ok. Palabras sobre la cuenta. Puntos varios. Señor Sauerman. Ya, está el diputado Sauerman y después los otros diputados. Diputado Sauerman. Gracias, presidenta. Solamente pedirle nuevamente que en la próxima sección telemática que tengamos podamos recibir a los trabajadores de los DAEM de Ñuble, que se viene pidiendo desde el año pasado, a fines del año, y no lo hemos podido recibir por distintas circunstancias. Y como tenemos la facilidad de poder hacerlo de esta manera, ojalá podamos incluirlo en la próxima sesión. Gracias, presidente. Presidenta. Disculpen, es que le he puesto silencio porque había mucho ruido donde estoy, entonces por eso me silencio. Ya, la diputada Sepúlveda me está llamando, debe ser porque no puede ingresar a la comisión, a lo mejor está teniendo problemas. Gracias, secretario. Sí, el diputado Melero y luego el diputado Tucapel Jiménez. Don Patricio. Ahí sí. El audio, don Patricio, suyo. Gracias, muchas gracias. Oye, bueno, saludarlos a todos. Solamente una cosa técnica, veo que ahí en la comisión están como en penumbra. Falta luz ahí, no sé si se puede mejorar la iluminación de la comisión. Normalmente tiene iluminación. La luz que tenemos, la luz que siempre hemos tenido, don Patricio, en la comisión. Probablemente no hay más iluminación que colocarle a la sala. Gracias, presidenta. Cuando usted quiera, escuchamos las audiencias. Ya, diputado Tucapel Jiménez. Ahí sí, sí, ahí sí. Gracias, saludar a la presidenta, saludar a todos los colegas. Dos cosas, presidenta. Uno, nosotros lo conversamos acá en la Comisión de Trabajo y lo conversamos los dos también. Hay un proyecto de acuerdo aprobado sobre los funcionarios de la salud.
¿no es cierto?, para darle las facilidades para que se empeñen. Hoy día están realizando un trabajo heroico y la verdad que lo mínimo que uno debe pedir es que puedan realizar ese trabajo en las mejores condiciones. Y acá en la comisión habíamos hablado del traslado de los funcionarios, yo incluso había dicho que hasta el ejército podría disponer vehículos para su traslado, pero hay un proyecto de acuerdo que se aprobó en la sala que dice en relación con los furgones escolares que podría haber un proyecto del gobierno enfocado en que esos furgones escolares se destinaran para trasladar a los funcionarios de la salud. O bien, por último, una tarjeta de transporte público libre. Entonces, lo que quisiera yo pedirle a la comisión que por unanimidad nosotros pudiésemos reforzar esa petición que hizo la sala, ¿no es cierto?, que por supuesto tiene más importancia la sala, es mayor, votaron muchos más diputados, pero nosotros como Comisión de Trabajo insistir en ese proyecto de acuerdo al Ministerio de Hacienda, me imagino en este caso, o a todos los ministerios que sea necesario. ¿Ya? Eso es un tema. Y el segundo, fíjese que acabo de hablar con el presidente de Correos de Chile, y él está muy preocupado porque están despidiendo a los trabajadores de Correos de Chile. ¿Ah? Ellos por decreto del Ministerio de Hacienda están obligados a trabajar todos los días. Y además el mismo decreto lo cataloga como trabajo esencial. ¿Ah? Está además decir el riesgo que corre estando en la calle, repartiendo las cartas. Y hoy día lo que están haciendo, están despidiendo a los trabajadores. Entonces, yo sé que ellos dependen de la CEP, creo que es Servicio de Empresas Públicas, me imagino que está a depender del Ministerio de Economía. Entonces me gustaría que oficiáramos al Ministerio de Economía, Presidenta, primero pidiendo explicaciones, porque está ocurriendo esto, la verdad que inexplicable, que se esté pidiendo a trabajadores que cumplen una función que el mismo Ministerio de Hacienda le ha catalogado como esencial y lo obliga a trabajar todos los días. Entonces yo quisiera que tuvieran una respuesta del Ministerio, quizás también a la ministra de Trabajo, a ver si ella puede hacer algo, intermediar ahí, porque es inentendible que hoy día estén despidiendo a trabajadores. Eso es decir. Presidente, señor Sauer, tiene la palabra. Presidente, ¿me escucha? Tiene su audio allí. El diputado Sauerman pidió la palabra. Sí, presidente. Sí, solamente con respecto a lo que el diputado Tucapel Jiménez ha preguntado respecto de los transportes escolar, nosotros hicimos una gestión con el Ministerio de Transporte y se les autorizó hace un par de días atrás, ¿cierto?, el poder desarrollar actividades distintas ya a las que ellos venían haciendo, ¿cierto?, como transporte escolar, porque la ley se los prohíbe expresamente. Por lo tanto, lo que dice el diputado Jiménez es totalmente atendible y nosotros, de hecho, en Ñuble lo estamos haciendo y nos coordinamos con el Servicio de Salud para poder coordinar el traslado de los trabajadores en estos minibuses, en donde se expongan menos y expongan también a la población, y también, incluso en algunos casos, se están ofreciendo llevar los remedios a los adultos mayores con estos transportes escolares para que tengan algún uso, ¿cierto?, y puedan tener algún nivel de ingreso. Así que debiéramos insistir en esa línea, Presidenta, porque se le pueden dar varios usos a los transportes escolares que hoy día están sin contrato, digamos, en la municipalidad y en los particulares también. Eso, Presidenta, gracias. Yo estoy de acuerdo. A ver, en primer lugar, oficiemos la solicitud que realiza el diputado Tucapel Jiménez respecto a los trabajadores de Correos de Chile. Ahí en ese caso deberíamos oficiar entonces al Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda. ¿Había propuesto usted, diputado, como para poder...? Yo tengo una contrapropuesta, Presidenta, sobre eso. Ya, diputado, cuéntenos su propuesta. Mire, Presidenta, lo que me pasa a mí es que muchas veces se dice, se está despidiendo funcionarios de Correos. Y de repente puede ser que haya alguno, pero yo creo que lo prudente de una comisión del Congreso es preguntarle al director de Correos cuántos funcionarios han sido despedidos y de qué se trata, porque si partimos nosotros de la confirmación de que eso es así, por mucho que lo diga un dirigente, nosotros sabemos que muchas veces hay situaciones de distinto índole. Entonces yo daría el acuerdo para que, en virtud de algunas denuncias que hemos recibido,
y con el fin de constatar la realidad de los hechos, sírvase informar. Pero no lo daría como un hecho, porque la verdad es que sentamos precedentes en eso. En esos términos yo estaría de acuerdo, Presidenta, con esa salvedad. Diputado Jiménez. Y luego la diputada Castillo. Diputado Jiménez. Ya, gracias, presidente. Sí, mire, a mí la verdad que la única diferencia entre lo que pide el diputado Melero y lo que pido yo es la desconfianza con el dirigente, con el presidente del sindicato, porque lo que quería yo que hiciéramos con el oficio es preguntar también al Ministerio de Economía, digamos, ¿por qué está ocurriendo esto? La diferencia que propone el diputado Melero es mandar un oficio a preguntar si es que está ocurriendo. O sea, por eso digo que la única diferencia es la desconfianza con el presidente del sindicato, pero bueno, a mí lo que me interesa es solucionar esto y saber por qué están ocurriendo los despidos. Yo no pongo en duda la palabra del presidente, así que yo preferiría saltarme ese paso de confianza y preguntar directamente por qué está ocurriendo esto. Diputada Castillo. Ya, ahí sí. Presidenta, no, yo tenía la duda, pero creo que el diputado Tucapel Jiménez me lo acaba de aclarar. ¿A quién va dirigido el oficio? ¿A Correos de Chile o al Ministerio de Economía? Ministerio de Economía, ya, perfecto. Yo creo, Presidenta, perdone, que la Dirección de Correo es una empresa autónoma del Estado que no tiene una dependencia tan jerárquica. Yo la daría directamente, si les parece, al director general me imagino que es el cargo de Correos de Chile, y precisar que no tengo ninguna desconfianza en el dirigente de papel. Solamente quiero que las cosas se acoten a hechos verificables y reales, porque a mí me están despidiendo gente, bueno, uno puede estar despidiendo masivamente, quizás han habido 2 o 3 despidos por razones fundadas, hay prohibición explícita hoy día de despedir con motivo del COVID-19, de acuerdo a la ley que nosotros aprobamos. Entonces, solamente una medida de precaución, no de desconfianza. Ya, entiendo que no podemos, secretario, acláreme la duda, ¿a quién podríamos oficiar? Porque en este caso nosotros podemos oficiar a instituciones públicas. Sí, los correos públicos. Es una institución que pertenece al sistema de empresas públicas, al CEP. En consecuencia podemos oficiar al... Podríamos oficiar, entonces, sí. Perfecto. Entonces, oficiemos directamente a correo. ¿Le parece, diputado Jiménez? Al CEP mejor. No, presidente, al CEP deberíamos oficiar. Al CEP. Ah, ya, ok. Eso lo sobre. Señor Saavedra está viendo la hora. Diputado Saavedra. Sí, lo que iba a plantear efectivamente dirigía al CEP, pero también hay que ellos tienen un presidente de directorio Correo y por tanto ambas partes tienen que responder, porque para los que no saben van 20 despedidos. Y toda vez que nosotros aprobamos además una ley de protección del empleo, y me parece extraño que una empresa que es pública, del Estado, no tome decisiones distintas respecto de cómo zanjar situaciones en esta crisis, y tome la decisión como cualquier empresa que a veces no se porta bien y que ha tenido deshonrosas actuaciones ante los trabajadores. Bueno, si les parece a la comisión, acordamos el diputado Barros. Tienes que apretar el micrófono, Barros. Memo, tienes que activar el micrófono. Ahí sí o no, ahí me oyen. Sí. Ahora sí. Muchas gracias, presidente, y saludarlos a todos desde la provincia de Colchagua con mucho cariño. Me parece, estoy de acuerdo absolutamente con el diputado Melero. Nosotros nos debemos a un trabajo que tiene que ser estructurado en base a antecedentes fidedignos. No es que quiera desmentir a nadie en esto, pero me parece que un documento emitido para que el CEP y así como la empresa de correos nos informe sobre la magnitud y también sobre el universo de trabajadores, porque uno puede decir 10 trabajadores sobre los 2.000, si bien es cierto puede ser preocupante, pero no a los niveles como para ¿no es cierto?, iniciar algo dramático. Por lo tanto, me parece que tratemos de pedirle un plazo de tal suerte que de manera eficiente y rápida hoy día nos manden una información de tal suerte que de repente la próxima semana o incluso mañana, si es que vamos a tener sesión, podamos tener los antecedentes y sobre esos hechos ya validados podamos emitir un juicio más categórico. Gracias, presidente.
La verdad es que no entendí bien, diputado Barros, pero a ver, voy a tomar el acuerdo respecto a poder oficiar a CEP respecto a... Exacto, al CEP y a la empresa de correos también, que tiene su directorio, entiendo yo, etcétera. Sí, que el secretario me dice que podemos oficiar a CEP, ¿cierto? Entiendo. ¿Y por qué no a correos? Presidenta, para no tropezar en cosas... Sí, ya, ¿por qué no oficiemos al CEP, al presidente del CEP, y oficiemos al gerente general o al presidente del directorio de Correos de Chile? Lo más corto. Entonces, a ambos. Eso, acordado entonces el oficio. Ya. Si hay más puntos varios, yo tengo un punto varios y que tiene relación además con el primer punto que señaló el diputado Jiménez y además en atención a las muertes que hemos visto de los funcionarios de la salud. Llevamos 6 fallecimientos a la fecha. 2 además son del distrito al que representamos con el diputado Tucapel Jiménez y además provienen, son trabajadores de los CESFAM, una de la CEFAM de La Cisterna y otro de un CEFAM de San Ramón, y tiene que ver con trabajadores del sector primario de la salud, que ellos han denunciado ya la falta de recursos que se le han entregado para poder protegerse. Entonces, nosotros tuvimos también acá una audiencia en donde recibimos a distintos funcionarios de la salud, emitimos oficio a las autoridades correspondientes con fecha 11 de mayo. Entonces, yo quiero solicitar la reiteración de esos oficios porque hasta la fecha no nos han respondido ninguno. Y yo no sé qué esperamos más, lamentar más muertes, que no se le entreguen hoy día los mecanismos para protegerse a los trabajadores. A mí me parece una cuestión sumamente grave. Y el gobierno tiene que responder frente a esta situación. No puede ser que no nos respondan este tipo de oficios, porque estamos hablando de elementos de protección básica. Y lo digo también porque acá, desde las autoridades de gobierno, se ha hecho, ¿cierto?, un saludo a el esfuerzo que están haciendo los trabajadores, incluso se les ha aplaudido, ¿cierto? Pero acá los trabajadores no necesitan aplauso, necesitan mecanismos de protección. Y en eso al menos yo creo que hay que ser responsable. Yo pido esa responsabilidad también hacia el gobierno. Entonces, en concreto, lo que estoy solicitando es reiterar los oficios realizados el día 11 de mayo a las distintas autoridades, Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Hacienda, que realizamos en esa oportunidad. También que nos puedan responder el proyecto de resolución aprobado unánimemente, al que señalaba el diputado Tucapel Jiménez, el cual fue aprobado el día 22 de abril, y que solicitaba también una política para financiar esta contratación de servicios de transporte, que pueden ser en este caso ya sea los servicios de transporte escolar, como también es en la oportunidad de la audiencia que tuvimos esa vez escuchando a los trabajadores de la salud, señalamos que podrían ser taxis colectivos. Acá vamos a escuchar a la Corna Concol, que también el día de hoy va a señalar la situación de precariedad en la que están viviendo por no tener recursos económicos suficientes, y creo que ya es hora de que nos contesten diputadas y diputados. O sea, creo que durante todo este tiempo, y de hecho lo digo porque yo también he oficiado en múltiples ocasiones durante esta pandemia, y la verdad es que no he recibido respuestas. Y creo que hoy día no estamos frente a una situación en donde el gobierno se pueda desentender de los oficios que estamos realizando hoy día como Congreso. Entonces, quiero solicitar el acuerdo de esta comisión para la reiteración de estos oficios y también para solicitar una respuesta respecto al proyecto de resolución que fue aprobado unánimemente, reitero, el 22 de abril. ¿Le parece, Presidenta? Ok, acordado. Ya. Entonces, pasamos... Diputado Melero. Que están los dirigentes. Yo, Presidenta, solamente quiero hacer una sugerencia, que ojalá para la próxima semana pudiéramos invitar a la comisión creo que es directora nacional del Instituto Nacional de Estadística, a objeto que la comisión se empape y conozca bien la evolución de las cifras de desempleo. Yo creo que esto es una tarea que en el pasado la comisión ha hecho, seguir bien lo que está pasando. Yo creo que las cifras van a ser mucho peores a futuro. Hoy día hemos tenido un IMASEC histórico a la baja de un 14,2%
de caída en la actividad económica del país en el mes de abril. Todo señala que en el mes de junio va a ser mucho peor aún. Esta de abril trae además ya todavía también el rezago de los meses del estallido de violencia y social, que ya deterioró mucho la economía, y trae solamente el mes de marzo y abril en materia de COVID, o sea, 2 meses del total, lo que lleva a la cifra histórica más alta que Chile tiene en caída de actividad económica. Esto tiene un impacto muy grande en el desempleo, y creo que es importante que la Comisión haga un buen seguimiento de eso, y si pudiéramos invitar a una exposición a la directora del INE, nada más que para el tema empleo, objeto que los segreguemos por regiones, por género, por actividad económica, y tengamos un panorama que vayamos progresivamente evaluando. Eso, presidente, gracias. La diputada Sepúlveda le pide la palabra, presidente. Diputada Sepúlveda. Diputada, habla usted. Diputada Sepúlveda. Muchas gracias. Gracias, presidente. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Apague el motor. Bueno, sí, ya lo apagué. Lo apagué y le hice a un lado. Presidenta, mire, concordando, ¿no es cierto?, con lo... ¿Ahora sí? Está perfecto. Sí. Mire, he recibido una nota de don Luis Castillo, que es el presidente del Sindicato de Trabajadores, Profesionales y Trabajadores de Correos de Chile, donde nos manifiesta hoy día el despido que está ocurriendo en las personas. Oficiamos. Acordamos ya lo que... resolvimos ya. Sí. Ya, perfecto. Sí, ojalá que se resuelva. Lo segundo, presidenta, es que me han hecho llegar varias personas y sindicatos que trabajan, ¿no es cierto?, y que los recibí el día de hoy, donde se está utilizando un formulario especial de denuncia que corresponde a un formulario de denuncias de la Inspección del Trabajo, y que se la están entregando a los trabajadores que están siendo despedidos en este minuto, para que lo llenen y puedan denunciar las razones, ¿no es cierto?, o de alguna manera alegar en relación a los despidos injustificados. Este formulario no corresponde a lo que debería ser utilizado, ¿no es cierto?, para ese sentido. Entonces, mi preocupación, presidenta, es que se está utilizando un formulario que después no va a tener, ¿no es cierto?, la utilidad en el minuto de irse a tribunales, etcétera. Esto lo utiliza la Inspección del Trabajo cuando ellos tienen que fiscalizar, pero no se utiliza, ¿no es cierto?, de parte de los trabajadores cuando ellos creen que tienen un despido injustificado. Existe efectivamente el sistema para poder entrar a través de Internet, pero se les pide la clave única, se les pide un montón de cosas que los trabajadores no tienen, con el analfabetismo digital además que existe sin duda en el país. Por lo tanto, que hay una irregularidad que se está cometiendo, que me gustaría, ¿no es cierto?, que nos pudieran aclarar a través de este oficio cómo los trabajadores hoy día pueden reclamar un permiso justificado si no utilizan el sistema de Internet. Yo espero llegar a las 6 de la tarde para la segunda sesión e incorporar oficialmente esto en la página o en el oficio que se tenga que enviar, presidente. Perfecto, si les parece entonces a la comisión oficiar a la Dirección del Trabajo por los motivos señalados por la diputada Sepúlveda. Ok, acordado entonces. Ya, entonces, muchas gracias, presidente. Diputado Saavedra. Sí, respecto a la petición intermedio, presidenta, que hace el diputado Melero, a mí me gustaría efectivamente que viniera el INE, pero que nos trajera una serie respecto del IMASEC desde marzo del año 2019 en adelante, lo mismo para las tasas de desempleo, en fin, y todos los indicadores que se vean, porque creo que el tema es de más largo alcance y más profundo respecto de los resultados de la economía, que evidentemente hacen crisis y se acrecientan el 18 de octubre en adelante y evidentemente con la pandemia, pero esto tiene rasgos anteriores respecto de la declinación de la economía. En realidad, y de hecho a propósito del proyecto de ley que estamos revisando en la comisión, creo que sería positivo el poder escucharlos también. Entonces, si es que
puede verse esa invitación en lo pronto, lo vamos Pero a veámoslo ver. solamente para el tema de empleo, Presidenta, porque si metemos el proyecto de ley, No, veamos, estoy diciendo a hagamos el propósito. seguimiento Ya, de empleo. diputado, no se tome la Está bien. palabra de más, recuerda, para poder No mantener hay el como, hilo. no hay como pedirla, Presidenta, no hay como pedirla. Ya, eso, entonces acordemos también esa invitación. Ya, entonces pasemos al objeto de esta sesión. Usted tiene la minuta ahí. Tengo, sí, acá la minuta. Espérenme un segundito. ¿Le ayudo? Ya, aquí estamos. Ya, para estos efectos he invitado a Silka Seitz, quien es presidenta del Sindicato Nacional de Tripulantes de Cabina de la aerolínea LATAM, y también al señor Javier Brinzo, quien es secretario del sindicato también. Entonces, tenemos a esos invitados y también tenemos a otros invitados, pero vamos a ir por partes, si les parece. Primero escuchándolo para después pasar a los otros invitados, ¿les parece? ¿Cuánto tiempo nos queda, Presidenta, para acotar las intervenciones de ella? ¿Cuánto nos resta? Tenemos hasta las 4:30, así que tenemos Ya. 1 hora. ¿Y hay 4 sindicatos? Mire, yo le voy a dar, no, tenemos en esta primera oportunidad, tenemos 3 sindicatos, entonces lo que podemos hacer es, en realidad, ya, vamos a escucharlos si tenemos 1 hora, si pueden exponer en 15 minutos cada uno, creo que sería óptimo. Hola. Y le damos la palabra. Silka, tiene la palabra. ¿Cómo están? Bueno, sí, solamente quiero partir, bueno, dando las gracias por la invitación y aclarar que nosotros somos dirigentes del Sindicato de Tripulantes de Cabina LAN Express. Nuestros compañeros que están invitados también son del Sindicato Nacional de Tripulantes, ¿sí? Javier, ¿me escuchas? Javier Brinzo. Ahí está, sí. Ahí ¿Sí? señala que sí. Ya. Prefiero que partas tú exponiendo. Bueno, entonces Javier tiene la palabra. Sí, gracias. Javier Brinzo. Javier, el audio tuyo. Ok, muy bien. Muy buenas tardes, señora presidenta, y a todos los diputados. Agradecerles el poder participar de esta reunión y poder conversar un poco de lo que hemos estado mirando a través de la prensa y a través de los distintos medios, la situación que está viviendo hoy en día la empresa LATAM, a la cual pertenecemos y a la cual también somos dirigentes sindicales, donde vemos con mucha preocupación lo que está sucediendo con la empresa, ya que es sabido que el área aeronáutica a nivel mundial está teniendo graves problemas, y eso claramente no se escapa a LATAM. Pero también estamos viendo cómo algunos países están tomando resoluciones para poder salvar a estas empresas, como lo ha hecho Alemania con Lufthansa, al ser el gobierno alemán transformándose en el mayor accionista de la empresa y haciendo un rescate que es no menor para poder permanecer con empresas denominadas estratégicas. Creemos que esa es una visión bastante importante que podría tomar también el gobierno de poder analizar, pero sin antes hacer un análisis bastante profundo, ya que hay que tener muy claro que la empresa, como es LATAM, yo la voy a poder ejemplificar, y que es lo que hacen muchas líneas aéreas en el mundo, también esto no es algo específico de LATAM, es que son varias empresas. ¿En qué sentido? LATAM opera en cuanto a lo que es pasajeros y carga, que ese es el negocio principal, donde, si por poner un ejemplo, si la empresa en Sudamérica, el holding, necesita funcionar con un mínimo de 10 pesos, la empresa funciona con 10 pesos o con 9, está siempre al justo. Por eso, en el fondo, ahora cuando LATAM aplica o solicita el artículo 11 en Estados Unidos, eso significa que es para poder dejar de pagar a sus acreedores, a sus más grandes acreedores en cuanto a lo que puede ser Airbus o las grandes deudas que puede tener la empresa, se congelan por 18 meses. ¿Por qué? Porque eso genera poder tener caja anual que está presupuestada. Pero el otro gran negocio, que es cuando uno dice por qué una empresa tan grande en menos de 2 meses puede
ser un holding multinacional donde están hay inversiones de Qatar y de Estados Unidos por parte de Delta, podría caerse tan rápidamente, que ahí es donde viene el otro negocio, que tiene que ver con el mercado bursátil. Mercado bursátil es donde están casi todas las ganancias de la empresa. Las ganancias de la empresa se han invertido en las acciones de LATAM. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo LATAM? De tener un precio de 7.000 pesos, que estaba más o menos estable, llegó a comercializarse en 700 pesos. Entonces, estamos ante una caída tremenda en el mercado bursátil. Entonces, hay que considerar todas estas acciones y cuál es el modelo económico que tiene la empresa. Entonces, también hay que revisar dónde están registrados los papeles de la empresa, en el sentido de ver cómo se pagan los impuestos, ya que también nos estamos enterando que la dirección de la empresa fue en las Islas Caimanes, que son paraísos fiscales. Entonces, creo que hay que hacer un análisis muy grande de la empresa, si es que el gobierno está interesado, el ministro Briones, como lo dijo hace muy poco, están interesados en hacer un rescate de la empresa, ya que lo que nos preocupa a nosotros, que el rescate vaya a ser hacia la empresa, hacia los accionistas y no hacia los trabajadores. La verdad es que hoy nosotros como trabajadores ya nos enfrentamos a una imposición que hizo la empresa, ya que esto no fue algo consultado a los sindicatos, sino que la empresa nos impuso a todo el rebajar nuestros sueldos a un 50%, que es de opción voluntaria. Cada trabajador lo pudo optar, pero entendemos que los trabajadores que no firmaron ese acuerdo fueron despedidos. Entonces, tiene que haber un mecanismo, que si hay algún salvataje de la empresa, que también asegure que los trabajadores podamos permanecer con trabajo y ojalá con las condiciones que tenemos, ya que también hemos estado siendo contactados por la gerencia para poder quizás rebajar, que es lo que nosotros creemos, rebajar nuestras condiciones salariales. Pero para nosotros es muy importante que si se llega a generar cualquier acuerdo, sean acuerdos permanentes, ya que esta es una pandemia que la estamos pagando los trabajadores, pero creemos que después, cuando se reactive, tenemos que volver a lo que es nuestros contratos colectivos, que es lo más importante en estos momentos. Entonces, queremos solicitarle eso a la Comisión de Trabajo, si es que se llega a concretar algo con respecto a que el gobierno quiera dar un salvataje a la empresa, que se haga un análisis muy profundo de lo que es la empresa, que muestren con mucha transparencia el cómo se está llevando el negocio y que vaya en pos de los trabajadores y que podamos seguir siendo la línea aérea que transporta a todos los chilenos, en el fondo. Entonces, creo que es muy importante que se haga un muy buen análisis con muy buenos economistas y ojalá personas adecuadas para poder salvaguardar esta petición que nosotros hacemos como trabajadores, que sea en el fondo permanecer con la mayor cantidad de empleo, que se estanquen los despidos y que en el fondo se resguarden los contratos colectivos una vez que retorne la normalidad, la pseudo normalidad de esta pandemia. Eso es un poco lo que quería exponer. Silka parece que está pidiendo. Ay, sí. Es solamente, o sea, concuerdo absolutamente con lo que expone Javier, solo decir que los acuerdos a los que podamos llegar sean transitorios, no permanentes, y eso con el fin de que podamos resguardarnos nosotros como trabajadores, entendiendo que este es un problema global a nivel mundial, pero que finalmente no terminemos afectados en un futuro y que por eso mismo, en el fondo, tampoco queden estos acuerdos plasmados en los contratos colectivos, cosa que después no se nos venga a decir que ese va a ser nuestro nuevo piso para una nueva negociación cuando están todos los beneficios reducidos. Entonces, en este momento, para nosotros, más allá de lo que se pueda acordar, creemos que tiene una relevancia aún mayor en que estos acuerdos que se puedan hacer con estas grandes empresas sean de carácter transitorio y que sea a través de un protocolo de acuerdo, un acta de acuerdo, jamás a través de un contrato colectivo, precisamente para resguardar nuestros beneficios en un futuro no tan lejano, en el fondo.
En el fondo, lo que buscamos además, y que quede muy claro, es que si bien este es un problema económico real para esta empresa y para muchas otras, la idea es que tampoco salgan más beneficiados de cómo entraron a este conflicto. Hoy día están con el 50% de los trabajadores, están pidiendo un rescate al Estado, se están acogiendo el capítulo 11, un montón de medidas que el día de mañana la idea es que nos salgan más fortalecidos económicamente de lo que entraron a esta pandemia. Yo creo que esa es como la preocupación que nosotros tenemos como sindicato, como en el cuidado de nuestros socios, que al menos nos den la certeza que nuestros beneficios van a permanecer en una próxima negociación. Eso. Gracias. Bueno, muchas gracias por la exposición. No sé si antes de ir con la ronda de preguntas, si nos puedan contar también la situación en la que se encuentran con la empresa, cómo ha sido durante esta época de pandemia, que a lo mejor lo hemos visto en los medios, pero creo que sería bueno para efectos de esta comisión y los puntos que queremos desarrollar, que nos puedan contar cómo ha sido, ¿cierto? Cómo ha tenido repercusión esta pandemia con ustedes y cuál ha sido el trato de la empresa con ustedes como trabajadoras y trabajadores. Mira, Gael, yo creo que en ese punto falta mucho por trabajar por parte de la empresa. O sea, sus intenciones en palabras no son lo mismo que sus actos. O sea, hablan de que quieren trabajar en conjunto con nosotros, pero sin embargo, cuando uno pide reunión, la reunión jamás llega. Y son reuniones que claramente para nosotros como directiva son absolutamente importantes, porque, por ejemplo, dentro de las medidas que la empresa ha solicitado, ha propuesto que los tripulantes tomen, está el retiro voluntario y también está los permisos sin goce de sueldo. En los permisos sin goce de sueldo, la gente que optó como una medida para ayudar a su empresa, les llega un anexo de contrato en que dicen que cuando se reincorporen a sus funciones el 1 de diciembre, lo único que le aseguran es el sueldo base, porque puede que no exista ni su cargo, no exista ni su sueldo, no exista nada. Entonces uno dice, pero ¿cómo ese tipo de condiciones que son fundamentales en el sueldo de un tripulante o de un trabajador no se pudieron haber comunicado antes, y cuando la persona ya tomó la decisión se encuentra con un anexo de contrato que estipula que solo te van a asegurar tu sueldo base? O sea, puede ser el tercio de tu sueldo. Entonces, ¿cómo alguien se va a arriesgar a tanto, más encima estando tantos meses, 6 meses sin sueldo, para llegar a ganar un tercio de lo que ganaba? Nos parece que ese tipo de conductas que tienen dejan mucho que desear como empresa, porque en el fondo manifiestan el poco cuidado a las personas, a sus trabajadores, que finalmente somos los que sacamos la empresa adelante. Lo mismo nos pasó con los retiros voluntarios. En el fondo, ellos manifiestan en todo momento que quieren tener una comunicación fluida con la directiva y poder llegar a acuerdos, pero sin embargo salen con estos escritos, los anexos de contrato, y es como, bueno, tienen que confiar. ¿Cómo vamos a confiar? Y si lo vemos en el caso solamente de este sindicato, de esta organización sindical, ¿cómo podría esta organización sindical confiar después de todos los problemas que tuvimos con una huelga forzada, que tuvimos que pasar por tantos tribunales para que finalmente tuviéramos la razón? ¿Podríamos nosotros confiar en una empresa así? Es difícil. Entonces, si más encima te invitan a trabajar en conjunto, pero cuando tú necesitas salir de una duda, pedir una reunión, no la dan, volvemos a lo mismo que ha sido siempre el actuar de ellos. Esa ha sido la tónica en este último tiempo, y a la gente despedida, que en el fondo tanto lo lamentan ellos o así lo manifiestan, o sea, lo sacan del sistema en un 2x3, no tienen acceso a sus liquidaciones, no tienen acceso a nada de lo que puedan necesitar, por ejemplo, para el cálculo de sus finiquitos. Por lo tanto, y nosotros pedirlo, claro, lo hemos hecho, pero tampoco lo entregan. Entonces, ¿dónde está ese cuidado por nosotros como trabajadores? Ni estando adentro, ni estando afuera. O sea, da igual aquí. Eres un número más, y en el fondo yo creo que aquí falta un crecimiento muy grande del área de recursos humanos, de entender realmente como la persona como el factor humano importantísimo dentro de una empresa. Eso. Gracias, Silka. Bueno, vamos a abrir las palabras, o a lo mejor escuchamos a todos los trabajadores y ahí abrimos las palabras y hacemos la ronda. Ya,
Entonces vamos a escuchar al resto de los trabajadores, que así lo podemos hacer mejor. Ya, entonces también están Sebastián Brajovich, quien es presidente, y César Pradenas, quien es tesorero del sindicato a mí me aparece de LATAM, pero debe ser entonces de tripulantes de cabina, ¿cierto? Ya. Sindicato Nacional. César, ¿cómo es el nombre completo? Ahí le damos la palabra entonces y ustedes mismos entonces pueden presentar al sindicato. Tienen la palabra entonces, Sebastián o César. Dale, Seba, tú primero. El audio está dado, César. ¿Sí? Ahí. Yo soy César Pradenas y yo soy el tesorero del Sindicato Nacional de Tripulantes de Cabina de la empresa LATAM Airline Group S.A., así se llama. Muy bien. Y dale tú primero, Seba. Tienes problemas con el audio, Sebastián. Tienes que abrir el audio tuyo, Sebastián. Tu audio. Nosotros tenemos dado tu audio. Acá. No, tienes problema con el audio. Nosotros te tenemos dado el audio, Sebastián. Es tu computador el que no está abriendo el audio. ¿Fabián? No. A Sebastián. Sebastián. ¿Es el que tiene que hablar? ¿Qué dice César Pradenas? Pero se llama Sebastián. César, a lo mejor. Sí. Mientras está conectándose. Ahí parece que me escucha, ¿no? Sí, ahí. Sí. Perfecto, ya, gracias, disculpen. Primero, Gael, y a la comisión darles las gracias por invitarnos a esta sesión. La aclaratoria ahí, nosotros somos el Sindicato Nacional de Tripulantes de Cabina de LATAM Airlines. Básicamente la diferencia con el sindicato donde Silka es presidenta es que nosotros hacemos otro tipo de vuelos, ¿verdad? Somos empleados de la misma empresa, pero volamos diferentes rutas y otros aviones, pero la verdad es que los problemas son los mismos, por decirlo así. Ahora me presento, soy Sebastián Brajovich y soy el presidente de este sindicato. Javier y Silka hicieron la verdad que una introducción bastante completa y que representa muy bien lo que nosotros estamos viviendo hoy día. La situación en ambos sindicatos es la misma. Solamente sumarme al tema que está bastante en boga ahora, que es el tema de esta ayuda que podría venir desde el Estado, y recalcar lo mismo. Nosotros hoy día lo que esperamos, ¿verdad?, es que si esta ayuda se concreta o desde donde venga, que tengamos una garantía a los trabajadores de que esa ayuda va a ser para nosotros también, ¿ya?, de alguna forma. También recalcar que nosotros, aparte, ya vivimos un periodo de despidos masivos bastante grande. Salieron aproximadamente 200 personas de nuestra organización, que es un equivalente al 15% de nuestra dotación. Y no hemos tenido señales de que eso haya sido verdad definitivo. Nosotros todavía estamos con la amenaza de que vengan más despidos. Entonces ese es un dato que también hay que agregar. O sea, nuestros trabajadores, aparte de esta reducción salarial de 50% por 3 meses, están, ¿verdad?, con esta constante ¿verdad?, miedo de ser desvinculados en cualquier momento, porque tampoco nos hemos sentado a conversar, ¿verdad?, con la compañía, como decía Silka, no hemos tenido las reuniones a las que se nos ha anunciado que nos van a llamar, en donde vamos supuestamente los sindicatos con la compañía a decidir cómo seguimos en esta situación. Así que nuestros trabajadores también están hoy día bajo esa presión importante de la desvinculación que puede venir en cualquier momento. Y eso nos tiene bastante preocupados. Pero como te digo, lo que escribió Javier y Silka también describe muy bien la situación de nosotros, que independiente que volvemos otras rutas, estamos exactamente hoy día en lo mismo. Le doy la palabra a César, que es nuestro tesorero. César. Gracias. ¿Me escuchan, sí? Sí, todo bien. Sí.
Sí, como decía Sebastián, bueno, fue muy completo este resumen que nos entregaba Silka con Javier. Es importante transmitirle a la comisión que como trabajadores de la TAM estamos en un momento bastante duro, en un momento bastante crítico. La medida que ya han detallado mis compañeros de la rebaja voluntaria del 50% a través de un anexo de contrato, muchas veces se ha conversado de esto, de esta igualdad de condiciones entre empleado y empleador. Por eso es importante señalar precisamente lo que decían anteriormente mis compañeros. Los trabajadores que no firmaron este acuerdo fueron despedidos de la empresa. Dentro también de una visión bastante castigadora, porque de hecho en el mismo finiquito aparecía que le iban a pagar su indemnización en 6 cuotas, lo que finalmente el trabajador al manifestar que no estaba de acuerdo con eso, tuvieron que hacerlo solo en una cuota y así una serie de cosas. Es importante mencionar que lo que decía Silka anteriormente, la crisis es real, el mundo aeronáutico está pasando por, si no la peor crisis, una de las peores crisis de la historia. Sin embargo, nosotros como trabajadores hemos manifestado en todo momento que estamos de acuerdo en que hay que hacer esfuerzo todas las partes, pero lo importante es que este esfuerzo tiene que ser para salir de la crisis, no como una oportunidad para precarizar nuestros trabajos o para reajustar los presupuestos, un montón de cosas más allá del capítulo 11 de la ley de quiebra de Estados Unidos, que precisamente te permite reorganizarte en una serie de ámbitos, pero es importante en lo puntual, nosotros como tripulantes de cabina, nosotros tenemos de hecho, durante muchos años se trabajó una ley que es una ley del 2009, que se trabajó, bueno, ahí don Patricio también sabe que fue un trabajo de todas las partes para poder llevarla a cabo. Y creo que es importante hacer el punto en el rol que cumplimos, por ejemplo, nosotros los tripulantes de cabina. Nosotros somos personas que tenemos unas certificaciones por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil, donde nosotros, de acuerdo a todos los estándares mundiales y de los mismos fabricantes de los aviones, tenemos que cumplir una serie de procedimientos prácticos y teóricos, porque en definitiva nuestro rol está ligado directamente a la seguridad. Entonces, por eso nosotros a través de los años hemos trabajado en tener hoy día contratos colectivos, instrumentos colectivos que realmente lo que hacen, obviamente, es generar una serie de garantías y protecciones a nuestro trabajo, porque es un rol muy importante dentro de un avión. Es un rol ligado a la seguridad, al cuidado de las personas. Lo que más se ve claramente es obviamente la parte del servicio, pero eso depende de cada una de las compañías como lo quiera definir. Pero dada esa importancia, es fundamental que esta comisión lo tenga siempre en vista, porque es muy, muy importante que sea un trabajo con esta historia, un trabajo robusto, un trabajo fuerte por el rol tan importante que cumplimos nosotros dentro del avión. Por lo tanto, nosotros, como decía anteriormente, entendemos esta crisis, pero esto tiene que ser medidas transitorias que permitan salir de la crisis, obviamente, porque además la TAM es una empresa que da muchos puestos de trabajo y un montón de cosas que todos lo conocemos, pero esto no se puede transformar en una oportunidad para bajar el estándar remuneracional de los trabajadores, las condiciones de los trabajadores y una serie de cosas. Entonces, eso me gustaría hacer bastante hincapié. Gracias, César. Bueno, y finalmente tiene la palabra Leandro Bravo, quien es vocero de la Asamblea de Trabajadores Despedidos, ¿cierto? Hola. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Gracias. Miren, voy a tratar de ser lo más sintético posible. La verdad es que había escrito algo como para poder que se haga más fluido igual lo que quería transmitir y no dura más de 7 minutos.
Le doy. Bueno, buenas tardes a todos los presentes, diputados y diputadas de la Nación. Mi nombre es Leandro Bravo Mujica, yo soy un trabajador despedido de la TAM. En la compañía me desempeñaba como operario de rampa en Antofagasta, siendo esta una de las postas más importantes dentro de la ruta nacional por su relación con la minería. Primero que nada, quiero agradecer la invitación y esta oportunidad para poder contar nuestra situación, pues creemos que en este difícil momento que atravesamos en el país no se puede perder de vista que siempre que se hable de las compañías tan importantes como lo es la TAM, no solamente estamos hablando de números e indicadores, sino que también estamos hablando de trabajadores y familias, que es a partir del esfuerzo realizado por nosotros que se pone en práctica ese eslogan que dice de que cuidamos que los sueños de los pasajeros lleguen a su destino. Siendo sincero, nunca pensé en tener que verme en una situación así, tener que exponer de esta forma pública lo que nos está pasando a nosotros como trabajadores. Fuimos 290 familias que el 15 de mayo quedamos en la calle, dentro de los 1.400 despidos que hubo a nivel holding ese mismo día. Para nosotros fue un balde de agua fría al enterarnos de que estábamos desvinculados, no hubo ningún tipo de aviso previo, a la mayoría se nos notificó de forma telefónica, y todo en medio del pic de la pandemia, una crisis económica de salud que a todos nos preocupa y con un desempleo disparándose sin saber cómo vamos a poder seguir llevando el pan a nuestra casa, sin posibilidad de salir a vender algo o encontrar trabajo en otro lugar. Muchos trabajadores despedidos habían firmado las cláusulas de reducción salarial en marzo con la esperanza de cuidar así el empleo. Eso finalmente no prevaleció. Con preocupación también vimos que el 30 de abril la compañía había dado luz verde para la repartición de los 57 millones de dólares en la Junta de Accionistas, cosa que aún entendemos que por la reestructuración el pago de esos dividendos se vio suspendido. Bueno, pero la semana siguiente se publicaron los resultados de los planes de retiros que había promocionado la empresa. Nos enteramos que todos mis compañeros de trabajo que llevaban sobre 15 o 20 años en la compañía, muchos de ellos de edad avanzada, nuestros viejos, no se vieron beneficiados. Y se les cerró la puerta a todos esos trabajadores que en ese momento sí necesitaban irse. Frente a esta situación, como trabajadores despedidos en Antofagasta, nos contactamos con despedidos de distintas postas y áreas, con los compañeros de Arica, Iquique, Calama, La Serena, Isla de Pascua, Puerto Montt, Concepción y Santiago. Nuestra primera reacción fue buscar el diálogo y le enviamos una carta a don Roberto Albo, el actual CEO de la compañía, buscando la posibilidad de ser escuchados y buscar algún tipo de solución, que hasta la fecha no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Nosotros, como todas las personas de este país, nos enteramos por la prensa de que la TAM se acogió a la ley de quiebras en Estados Unidos para poner en marcha una reestructuración y aplazar el pago de deudas a sus acreedores. En este proceso, la TAM anunció que contaba ya con 1.300 millones de dólares en caja, además de que va a recibir 900 millones de dólares más de mano de sus principales accionistas. Y hoy en día se mantiene una negociación abierta para buscar algún tipo de aporte financiero por el gobierno, sin considerar los últimos años que la empresa, digamos, ha ido en crecimiento económico. Los últimos balances del 2019 contaban que habían crecido 190 millones de dólares, ganancias millonarias que también fueron gracias al esfuerzo de los trabajadores y la dedicación que nosotros hemos puesto en nuestra labor. Es por esto que simplemente no creemos que no existan recursos ni alternativas para nuestras familias. En medio de la pandemia y de la crisis económica y social que está viviendo nuestro país, creemos que buscar unas soluciones urgentes. Señores diputados y diputadas, aún considerando el difícil momento que está pasando la industria aeronáutica, el costo de nuestros salarios es totalmente bajísimo en relación a los volúmenes de dinero antes descritos. Con menos de $1 millón se podrían costear los sueldos de las 290 personas despedidas por un lapso de 3 meses. Con menos de $2 millones se podrían cubrir un semestre completo. Nosotros nos hacemos la pregunta y preguntamos si no puede activarse algún tipo de fondo de emergencia para sostener esos salarios. Sabemos que la TAM está buscando hoy el financiamiento por parte de distintos gobiernos de la región y también aquí en Chile. De hecho, el gobierno ha dado señales claras de querer salvar a la compañía. Para nosotros resulta inentendible que el gobierno destine fondos que son de todos los chilenos para salvar a grandes empresas como lo es la TAM, mientras los trabajadores nos vamos a quedar en la calle. Mucho hemos leído del rol estratégico que cumple la TAM actualmente en la logística y la conectividad para el país. Esto lo tenemos claro los trabajadores de la aeronáutica, los que nos mantuvimos operando vuelos desde el inicio de esta pandemia. Son los miles de trabajadores los que hacemos posible que la industria aeronáutica funcione. Un área fundamental para enfrentar la pandemia, asegurar el abastecimiento y la distribución a favor de toda la población. Nosotros nos sentiríamos orgullosos de volver a hacerlo
y ayudar en todo lo urgente, en todo lo que sea necesario transportar a nivel nacional. Nos preocupa profundamente quedar a la incertidumbre en estos momentos con esta enfermedad propagándose y con el desempleo aumentando. El ministro Briones planteó que se busca salvar no a los dueños sino a la compañía, pero toda la discusión ha girado en torno a cuántos millones de dólares se podría facilitar a la empresa. En cambio, hasta la fecha no hemos visto ninguna propuesta frente a la situación de las y los trabajadores. Insisto, somos trabajadores, nosotros y nosotras, las que le damos vida a la TAM para que pueda volar de norte a sur y cruzar el continente completo, siendo la principal aerolínea de bandera y la compañía más importante a nivel sudamericano. El ministro Briones lo definió como una decisión que debe tomarse a nivel país y dedicar a la ciudadanía. En ese entendido es que no logramos explicarnos cómo sería posible realizar este salvataje con plata fiscal a la TAM y mantenernos a nosotros, los trabajadores, y a nuestras familias en la calle, más aún tomando en cuenta que el viernes 22 de mayo hubo otra desvinculación masiva, y por Canal 13 la TAM advierte que es probable que sigan las desvinculaciones. Es por todo lo anterior que resulta urgente buscar una solución. Entendemos que esto va más allá de la ley, entendemos que esto es un tema de legitimidad pública, en una situación totalmente excepcional como la que estamos viviendo en nuestro país y el mundo. Creemos que preservar los empleos debería ser una prioridad. Es con el trabajo que las familias chilenas hemos podido salir adelante y entregar un futuro a nuestros hijos. No pedimos otra cosa, solo buscamos poder volver a trabajar y ser reincorporados. En esta pelea que hoy tenemos los trabajadores, no hemos recibido ninguna respuesta por parte de la gerencia, pero sí hemos recibido el apoyo y la fuerza de muchos trabajadores a lo largo de Chile. Entendemos que esta solidaridad se debe a que hoy somos muchos los que estamos pasando este mal momento. Los efectos de la pandemia y la crisis económica recién se empiezan a sentir. Hay gente que está pasando hambre. Creemos que ya basta y que en este país los trabajadores y las familias paguemos siempre los platos rotos y que se favorezca siempre a los mismos. Nuestra petición es ser reincorporados, volver a nuestros puestos de trabajo para poder volver a trabajar. Agradecemos la oportunidad de contar esta situación y quedamos atentos a sus consultas. Muchas gracias. Gracias, Leandro. Bueno, entonces ahora pasamos a las preguntas de las y los parlamentarios. ¿Quién quiere la palabra, diputado? Diputado Melero. Gracias, presidenta. Agradecer las presentaciones de Javier, de Silka, de César y esta última de Leandro, que cada uno desde su mirada y su posición reflejan el drama que está viviendo la TAM. Y no quiero restarle valor a ese adjetivo porque es un drama gigantesco. Una empresa que ha visto reducida su actividad a un 5%. La TAM es una empresa gigantesca a nivel mundial, una flota de más de 320 aviones, con una planilla antes de la crisis de $200 millones mensuales y $150 millones fijos de ella, y con más de 11.000 trabajadores, con una propiedad de ella además con componentes internacionales. Hay que recordar que hoy día la TAM, los dueños son Delta, también empresa aeronáutica que también está en su crisis propia, de Estados Unidos, que es dueña del 20%, Qatar Airlines, en línea aérea de los países árabes de Qatar, que tiene un 10%, Costa Verde, que es otra empresa grande, 11,19%, y después un conjunto de bancos, el JP Morgan, el Banco de Chile, el Banco Santander, y decenas de miles de pequeños accionistas, además de la familia Cueto, históricamente era una de las controladoras, pero que ya perdió ese control. Entonces, lo primero, creo yo, es importante poner la dimensión de la TAM en el contexto mundial y partir por señalar que me temo que muchas de las decisiones que se adopten van a trascender a lo que se puede hacer en el ámbito nacional. El famoso capítulo 11 o el chapter 11 de la ley de quiebras norteamericana, que si mal no recuerdo Javier hizo mención, es un capítulo 11 que también lo tenemos parecido en nuestra ley de quiebra, pero que básicamente creo yo que fue una buena estrategia para salvar la TAM, porque es una situación, como alguien dijo ahí, de negociación intermedia, que impide la quiebra y que permite que la empresa pueda reorganizar su deuda, pero ojo, lo tiene que hacer en un plazo determinado de tiempo y será después un juez norteamericano el que resolviera si
acoge o no las medidas que la TAM ha hecho para reorganizar su deuda, de manera tal de que el destino de la TAM, no quiero alargarme más sobre muchos más aspectos, pero no está dependiente exclusivamente de lo que puedan resolver las autoridades chilenas o los dueños chilenos. Acá hay demasiadas competencias y aristas que van a hacer esto. La buena noticia, lo acaba de decir Leandro en su exposición, es que el gobierno chileno ha ido evolucionando. En un principio fue muy negativo a ayudar a las empresas grandes, y hoy día en las conversaciones en el Senado, en el Congreso y con todas las fuerzas sociales hay un consenso bastante amplio, Presidenta, de que a la TAM hay que ayudarlo. Ahora, de lo que yo he estado recogiendo, se están haciendo aportes del orden de 900 millones de dólares que están poniendo los accionistas. Hay un aporte también de 1.200 millones de dólares que están poniendo las líneas aéreas extranjeras, y al final se traduce, en el caso de Chile, o la petición a Chile, 2.000 millones de dólares. Y la decisión política, que es parte, y esto quiero también introducirlo, que yo creo que va a ser parte relevante del acuerdo económico, laboral y social que se está en este minuto gestionando en la Comisión de Hacienda del Senado con todas las fuerzas políticas que accedieron al llamado, va a estar cómo se ayuda a estas empresas. Y la discusión es si se ayuda con garantía o se ayuda con producto, ¿cierto? Y eso es importante decirlo porque son caminos distintos. Y yo creo, a lo que han dicho, a lo que dijo Leandro, yo creo que el Estado de Chile, Leandro, va a entrar por la vía de la garantía, porque que Chile se haga dueño de un porcentaje del LAN. Hoy día tú con 200 millones de dólares compras el 20% de la TAM. Ya está muy depreciado. Pero y resulta que si el Estado de Chile compra 200 millones de dólares y LAN definitivamente quiebra, ¿asumimos todos los chilenos la pérdida? Yo prefiero irme por la vía de la garantía crediticia, de respaldo, de ser primera prioridad. Implica además que Chile no tiene que poner lucas hoy día, y le damos el respaldo para que la TAM salga de su encrucijada. Ahora, dicho eso, yo perdónenme si soy un poco balde de agua fría, pero yo creo decir que la TAM no va a volver nunca, creo yo, a ser la línea aérea que conocimos antes de la crisis del COVID-19. Están proyectando para el año 2023 llegar a algo así como al 70% de lo que era. De manera tal de que no podemos pretender, mis queridos amigos, que las cosas van a volver a su cauce original, que todos vamos a volver a tener el trabajo, que todos vamos a volver a tener los mismos sueldos, que todos vamos a volver a tener las mismas expectativas, porque yo creo que es irreal sentar expectativas en eso. Cuenten desde ya con mi proposición, con mi disposición, y creo de todos, de ayudar al máximo, pero yo creo que uno como dirigente político también tiene que hablarle con mucha claridad a las personas, de sentir de que esto no solamente para la TAM, aquí vamos a tener Chile y un mundo muy distinto, y esta crisis nos va a dejar muy, muy, muy afectados. Yo ya lo decía al principio, nuestro IMASEC el mes pasado cayó 14,5%. Ustedes saben, eso no lo habíamos visto en 100 años de historia en Chile. La actividad económica se está viniendo al suelo. Entonces, los recursos que hay van a tener que, creo yo, ir muy de la mano. Ahora termino con mis comentarios. Solamente decir que obviamente, la primera prioridad tiene que ser cuidar los empleos y algún ingreso para las familias. Yo no sé si la TAM se acogió al menos un sector al seguro de desempleo, de cesantía, o no se ha acogido. Bueno, está bien, no se ha acogido, probablemente no cumple los requisitos, pero tiene que ir obviamente por la primera prioridad, por ese lado, y yo espero que el Chapter 11 en la legislación norteamericana resulte, porque si no hay reorganización de deuda, quiere decir que el juez norteamericano va a decir que no aceptó la forma como Chile le quiere pagar a los acreedores, como la TAM le quiere pagar a los acreedores, y ahí sí que nos vamos a ver en un escenario muy complejo, presidente. Sí, gracias. Parlamentarios, parlamentarias, ¿alguien más quiere la palabra? Señor Saavedra, presidente. Diputado Saavedra. Gracias. Evidentemente la situación de la TAM y de sus trabajadores, sus funcionarios, como quiera verse, es compleja y es parte de la crisis que tenemos que enfrentar, y yo espero que dentro de esta discusión, para generar un plan de emergencia y poder
ayudar a resolver los problemas, esté efectivamente la voluntad política de todos para colaborar en rescatar a esta empresa. Pero eso tiene que tener algunas condiciones elementales que acá se están manifestando. Son 2.000 millones de dólares que el Estado chileno estaría colocando de una u otra forma, pero yo pediría a lo menos 3 cosas. Uno, efectivamente, tiene que ver con lo que hoy día estamos en esta comisión, el empleo. La TAM tiene que sincerar esa materia. ¿Qué va a pasar con el empleo? ¿Qué va a pasar con sus trabajadores? Y eso tenemos que conocerlo. Lo segundo tiene que ver con si resulta todas las tramitaciones que tiene que darse la TAM como compañía para dar su continuidad. Obviamente el Estado chileno tiene que ser parte de la propiedad de la TAM. O sea, no es gratis esto. Se está rescatando y se están poniendo recursos públicos del Estado, escasos hoy día, y por lo tanto eso significa la presencia del Estado chileno en la propiedad de la TAM. Y una tercera cuestión, que esto no significa ser aval. Después, ante algún crédito, ante alguna deuda que sostenga la TAM, y entonces se la traspasa al Estado. Creo que esas 3 cosas son bases elementales, pueden haber más o pueden haber menos, pero son elementales, obviamente, para el salvataje de esta empresa, entendiendo, reitero, que desde esta perspectiva, desde el ángulo del empleo, de los trabajadores, de sus derechos, estamos en esta comisión. Obviamente lo prioritario, lo primero es saber y conocer qué va a pasar con el empleo en la TAM y cómo aseguramos, por tanto, la permanencia de los trabajadores y de cuántos trabajadores, y si es que hubiera que tomar la decisión más compleja y difícil, cuál va a ser la salida de esta situación. He dicho, Presidenta. Gracias, diputado. ¿Alguna otra palabra, diputados, diputadas? Una precisión muy pequeña. Diputado Melero. Una precisión muy pequeña a lo que acaba de decir Gastón Saavedra. El Estado de Chile, Gastón, no va a poner un peso para rescatar a la TAM. No debe poner un peso, porque es demasiado el riesgo. Lo que el Estado de Chile tiene que hacer es garantizar el crédito en la eventualidad de que se provoque un default o una quiebra mayor a la forma. ¿Qué razón tendrías tú, diputado socialista, para pasarle 2.000 millones de dólares a la TAM, tomarte y hacerte dueño del 20% y darte cuenta a la vuelta de un año que las acciones que compraste a 50 ahora valen 20 y le hiciste una enorme pérdida a Chile? Esa es una mala fórmula, la de gastar plata del Estado. Lo que el Estado tiene que sí hacer para que la TAM vuelva es garantizar que es muy distinto, pero la toma de propiedad, yo quiero hacer ver nomás que la toma de propiedad significa también un enorme riesgo para el Estado de Chile y podemos terminar siendo mucho más pobres que la plata que pusimos, porque nada asegura hoy día, Presidente, que un LATAM que va a estar con suerte llegando al 70% de su actividad en el año 2023 sea un buen negocio para el Estado de Chile y tengamos una enorme pérdida. Mejor garantizar más que poner plata, porque la plata está escasa y hay que destinarla a muchas actividades, especialmente en el área social y de salud. Bueno, más que una precisión era una opinión, diputado, pero... No, la precisión es que no se pone plata. Es legítimo opinar. Bueno, ¿algún otro diputado? ¿Algún otro diputado? No, a mí igual me gustaría... Ya. No, sí, cortito, un minuto, menos de un minuto. Solo recordar al diputado Melero que en adelante, una vez que pase esto, los viajes van a seguir existiendo, y los viajes aéreos, y seguramente la TAM no va a retirarse del negocio. Ya, gracias, diputado. Bueno, yo la verdad, respecto a esta, intercambio de opinión entre el diputado Saavedra y el diputado Melero, respecto a la participación del Estado o cómo el Estado se va a hacer cargo de la situación de las empresas, ¿cierto? A mí me parece que acá han planteado los trabajadores un tema que me parece que es de los prioritarios, el poder tener garantía mínima, ¿cierto? Y que una garantía mínima tiene que ver con los despidos. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Porque el diputado Melero señala como el Estado no va a pasar ni un peso, pero sí va a garantizar crédito. ¿Garantizar crédito es entregar ni un peso? No sé, me pregunto yo. O sea, igual hay un compromiso por parte del Estado, económico. Entonces, yo creo aquí que lo importante es que si el objetivo es, primero, garantizar que los trabajadores no van a perder sus empleos, que van a mantener condiciones laborales,
y obviamente se tiene que analizar al tipo de empresa en que se le va a entregar aporte económico por parte del Estado, pero que no se le entregue aporte económico desde el Estado a grandes empresas a precio de huevo. ¿A qué me refiero con eso? A costa de nada, ¿cierto? Sin ningún requisito, sin ninguna garantía en términos sociales, en términos de retribución al Estado y también a sus trabajadores. Creo que ese es el tema importante que hay que poner sobre la mesa. Si hay los trabajadores acá están señalando, por ejemplo, en el caso de los trabajadores que ya fueron desvinculados, que ya fueron despedidos, o aquellos trabajadores a los que ya se les redujo su sueldo, ¿cierto? O incluso que están estableciendo estas condiciones laborales como de suspensión, ¿cierto? Que señalaba Silca, acuerdos a los que estarían tratando de llegar, un permiso sin goce de sueldo entre ellos, o un retiro voluntario, ¿cierto? En donde los trabajadores están yéndose con una mano delante y otra detrás y nada más, ¿cierto? Entonces cada uno como que casi se hace responsable individualmente de sus condiciones de vida. Si el Estado está aportando económicamente a una empresa, ¿qué sucede con esos trabajadores? Yo creo que ese es un tema que debe revisar la Comisión de Trabajo. O sea, independiente de que la Comisión de Hacienda hoy día está en un diálogo con el gobierno desde el Ministerio de Hacienda, acá hay un tema que es súper importante. ¿Qué sucede con las y los trabajadores de aquellas empresas donde el Estado está generando un compromiso económico con ellas? Y ese no es un tema de la Comisión de Hacienda. Ese es un tema de la Comisión de Trabajo. Y quiero poner esta llamada de alerta, ¿cierto? Porque el diputado Melero ha señalado que acá se ha generado un diálogo amplio, que han invitado a todo el mundo. La verdad, diputado, es que no han invitado a todo el mundo. Eligieron dónde dar esa discusión. No he dicho nunca eso yo. Usted dijo que había una invitación abierta y que casi, que bueno los que decidieron ir, pero habían algunos a los que no se les invitó. Yo no he dicho nada de eso, presidente. Entonces, lo escuchó otra persona. Diputado, yo lo escuché y guardé silencio, pendiente de que mantenía una opinión distinta que usted, pero así que le pido lo mismo, por favor. Cuando ahí usted si quiere pedir la palabra, se la doy. No hay problema. Bueno, pero al respecto, a mí lo que me parece que sería importante el poder tener esta alertita, ¿cierto? De que en materia de los trabajadores, si se va a generar un compromiso por parte del Estado con las empresas, con grandes empresas, sobre todo, ¿cuál va a ser el rol que vamos a tener para garantizar derechos laborales? Y ese tema creo que no puede quedar simplemente para la Comisión de Hacienda porque es un tema de la Comisión de Trabajo. Al respecto, a mí me gustaría saber, porque acá se ha preguntado también, o sea, al parecer la empresa no quisieron acogerse a la Ley de Protección al Empleo, puede ser que no cumplieran los requisitos. Pero también me gustaría saber como bajo qué condiciones se han ido despidiendo a la y los trabajadores. Que creo que sería importante el poder tener información. Yo sé que a lo mejor ahí hay un proceso judicial pendiente, entonces también si es que nos pueden ustedes contar en qué situación se encuentran en la relación con la empresa para saber nosotros hasta dónde podemos llegar en nuestro rol de fiscalización, porque sabemos que en materia de juicio no podemos intervenir nosotros, pero sí saber si hay alguna especie de denuncia o algún trámite pendiente, ya sea la Dirección del Trabajo, en materia judicial, que ustedes nos puedan contar eso en particular. Y lo otro que a propósito de el proyecto de ley que hemos estado revisando en la Comisión de Trabajo en cuanto a los despidos, con la diputada Cariola estamos dándole una vuelta a la presentación de una indicación del proyecto de ley con el objetivo de el poder establecer ciertas condiciones. Es decir, a aquellas empresas, por ejemplo, que se le lleguen recursos económicos desde el Estado, que no puedan despedir por necesidades de la empresa, entendiendo que están recibiendo un recurso económico directo, ¿cierto? Algo parecido a lo que igual se reguló con la Ley de Protección al Empleo, pero para establecer como un criterio general durante esta pandemia. Entonces, para que, bueno, esto no le digo a los trabajadores como directamente, ¿cierto? Sino más bien a efectos de la Comisión de Trabajo, para poder ir revisando trámites legislativos y viendo cuál es el rol que tenemos hoy día desde el Congreso frente a este tipo de situaciones. Así que no sé si hay más parlamentarios o parlamentarias que quieran intervenir. El diputado Tucapel Jiménez. Gracias, Presidenta. Saludar a los dirigentes. Con César, me acuerdo, bueno, cuando participé también en esa ley, que
que tramitamos en la comisión, y me acuerdo que la participación de ustedes fue súper activa. Yo recuerdo la recuerdo como una de las buenas leyes, digamos, porque ustedes tuvieron una labor muy importante en la discusión de esa ley. Ahí entiendo, por lo que hablamos después, que quedaron relativamente satisfechos dentro de lo que se puede a la realidad chilena, ¿cierto? Mire, yo quisiera primero que todo solidarizar con ustedes, porque están viviendo una situación como la mayoría de los trabajadores de este país. Yo lo único que quería plantear es que no logré entender la diferencia entre la discusión de Patricio y Gastón, o la diferencia más que discusión, y más bien preguntarle a Patricio, porque la diferencia la tengo con él, porque si fuese el escenario tan negativo, que yo no me descarto, puede ser así de negativo, como dice Patricio, que esta empresa quebrara en el futuro, el hecho que Chile sea garantía igual va a perder la plata, ¿no? Digamos, yo imagino es lo más parecido a hacer un aval, ¿no? O sea, no habría que preguntarle a todas las firmas de aval que hay en los contratos de arriendo, de codeudor solidario, aval. O sea, no creo que el Estado vaya a poner la plata así, pues, diciendo esto es garantía, pero si después la empresa quiebra, no me digan nada, pues yo puse la firma ahí nomás como garantía. Entonces, el riesgo es casi el mismo. Y en ese sentido entiendo a Gastón, que dice, bueno, si vamos a correr riesgo, bueno, corramos riesgo apostando, ¿no es cierto? Porque hay que ser un poco más optimista, y esta empresa en el futuro debiera seguir funcionando, a lo mejor no como antes, como dice Patricio, no en la misma cantidad de vuelos, pero va a seguir funcionando. Entonces yo lo único que quisiera que sea una u otra fórmula la que adopte el Estado chileno. A mí lo que me gustaría es que viéramos como comisión cómo podemos ayudar nosotros a que ese apoyo o ayuda del Estado sea garantizando los derechos de los trabajadores. O sea, es algo como mínimo. Yo te ayudo, pero con esta condición. Yo creo que uno, cuando ayuda, y si va a ayudar, no sé la cantidad de plata, no tengo idea, pero no estoy en la Comisión de Hacienda, pero lo he leído a través de la prensa, yo creo que lo mínimo que puede hacer el Estado es poner mínimas condiciones, ¿no es cierto? Bueno, me reintegra a los trabajadores que han despedido, el día que la empresa vuelva a la normalidad, vamos a volver todos a la normalidad, no solamente la empresa, sino que los trabajadores, con la negociación colectiva que teníamos, porque esto es lo más parecido. Yo sé que estamos en una crisis mundial, todo, pero esto en momentos normales del país ocurre, ¿no es cierto? Cuando a la empresa le va mal, despide a trabajadores y hay que pensar en la empresa, hay que hacer ajustes, hay que apretarse el cinturón. Muchos sindicatos, tenemos ejemplos de varias empresas que se ponen de acuerdo para que sus propios trabajadores se rebajen los sueldos con tal de que no hayan despidos y ponerse en sintonía con la crisis que está viendo la empresa. Pero después, cuando viene la vuelta de mano y a la empresa le empieza a ir bien, no viene esa respuesta recíproca. Eso es como costumbre en el medio chileno. Entonces, lo que están viendo los trabajadores, entiendo yo, y es súper claro, ajustémonos todo el cinturón ahora. De hecho, lo están haciendo, hay despidos, a otros le han bajado el 50% de su sueldo. Pero bueno, cuando esto empiece a retomar la normalidad y empiece a ir bien, bueno, retomemos todos la normalidad, no solamente la empresa, todos, incluidos los trabajadores, porque esa diferencia siempre la hace. Entonces yo quisiera, Presidenta, ver cómo lo hacemos como comisión, pues yo entiendo, independiente de la diferencia de Patricio, yo entiendo que todos queremos ayudar, queremos ver cómo aportamos en esta discusión, pero aportar a ustedes, que son parte de la empresa ha crecido y es lo que hoy día, o lo que era antes de esta pandemia, gracias al trabajo de ustedes. Entonces, a ver si ustedes también como dirigentes tienen alguna idea de cómo nosotros podemos ayudar, pues yo creo que la voluntad de la comisión está de poder ayudar y aportar para que esto, hoy día sabemos que la situación, repito, es dramática, pero después esperamos que agosto, septiembre ya empiece a volver a la normalidad y cómo ahí podemos ayudar. Eso, Presidenta, gracias. El diputado Melero pidió la palabra y no veo allá secretario que me está viendo. Diputado Barros también, Presidenta. Muchas gracias, Presidenta. Muy breve, a la pregunta directa de mi buen amigo y colega Tucapel Jiménez. La diferencia entre garantía del Estado y propiedad es que la propiedad, Tucapel, por intermedio, Presidenta, significa que uno tiene que destinar recursos económicos frescos hoy día y uno tiene que comprar. Y eso obviamente tiene el riesgo de cualquier negocio.
que a usted le puede ir bien y a la vuelta de los años recuperar con creces ese capital, o le puede ir mal y perder ese capital. La garantía tiene la gracia que en momentos de especial estrechez y dificultad económica como los que está teniendo Chile hoy día, usted no tiene que desembolsar plata ahora. Da la garantía, obviamente si las cosas van mal, va a tener que desembolsarla, pero implica que en momentos de dificultad usted puede no tener que gastar plata ahora en esas materias, ¿no? Esa es la diferencia fundamental. Ahora, yo me quedo un poco con la impresión de que estamos hablando de la situación de la TAM como si se tratara de una empresa chilena, como si esto no fuera una empresa multinacional, con propietarios de todas y distintas partes del mundo, con cientos y miles de pequeños accionistas, y van a haber decisiones que van a afectar a la TAM que ni siquiera van a pasar por Chile. Las va a tomar un juez de las Cortes norteamericanas respecto a la negociación del capítulo 11 y ni nos vamos a enterar, presidente. O Delta, en su directorio, va a resolver con su 20% una serie de... Entonces, lo primero que yo quiero, a mí no me gusta hablar con los dirigentes para dejarlos contentos necesariamente en lo que quieren escuchar. A mí me gusta hablar con franqueza lo que pienso y lo que siento que puede ocurrir. Siempre en el espíritu de ayudar. Pero lo primero que quiero decir es que aquí van a haber decisiones que no van a depender ni del gobierno de Chile, ni de Chile, sino que van a ser decisiones que se van a adoptar en un ámbito distinto, incluso jurisdiccional, desde el minuto que la gerencia de la TAM tomó la decisión de acogerse al capítulo 11. A Dios gracias que existe ese Chapter 11 o ese capítulo 11, porque si no existiera, otro gallo cantaría. Segundo, dimensionar. Yo creo, Presidenta, que la clase política chilena todavía no le ha tomado el peso a la magnitud de la crisis que estamos empezando a vivir. Esto va a ser mucho peor, de una dimensión que no alcanzamos a hoy día darnos cuenta de lo que se nos viene encima. Está parado el 60% del país. El IMASEC de ahora ya lo dice. Si el índice de actividad económica no es otra cosa más, ¿por qué baja? Porque no estamos generando actividad económica, no se está comprando. Vean las cifras de la semana pasada, cómo el IVA cayó en un 20% de recaudación, los impuestos, todo está a la baja. El crecimiento económico proyectado va a ser menos 4. Cada punto menos que crece la economía son 700 millones de dólares menos. Entonces, no me quiero alargar, pero yo siento que todavía no se le ha tomado el peso y la dimensión de la crisis que se nos viene encima. Y creo que es importante eso decirlo. Y lo que quiero proponer, Presidenta, es que de acuerdo a lo que hemos escuchado, y como creo que este tema va a estar más bien radicado en la comisión que va a estar buscando el acuerdo económico y social, y es una comisión transversal donde están todos los sectores políticos, luego está el gobierno, que nosotros podamos mandar una nota al presidente de esa comisión, que es el senador Jorge Pizarro, señalándole la comisión nuestro interés de que en las conversaciones y en lo que respecta a Chile se pueda tener como primera prioridad siempre el cuidado de los ingresos de los trabajadores y la posibilidad de que a la primera reactivación sea la primera prioridad. Nosotros podemos manifestar una intención, a mí me parece, yo eso creo que hay que hacerlo de todas maneras, pero no sentemos expectativas de vueltas a normalidades que, quiero volver a decirlo, no las vamos a tener. Diputado Barros había solicitado la palabra. Ahí sí, ¿me oye o no? Sí. Bueno, en primer lugar, agradecerle a los 4 expositores, nos ha parecido, no hay cómo no empatizar con lo que ellos están viviendo, así como ocurre con miles de trabajadores de distintos ámbitos. Yo creo que la discusión respecto del que el gobierno de Chile o el Estado de Chile ponga recursos va en una situación bastante más amplia de lo que podemos discutir entre nosotros, producto de los impactos que tiene. El diputado Melero lo decía, aquí hay empresas norteamericanas, hay empresas árabes, está radicado en el Chapter 11 en Estados Unidos. ¿Qué más quisiéramos nosotros que la empresa al cabo de 3 meses volviera a hacer lo que fue hasta febrero, por ejemplo? Pero no hay ninguna duda que es muy probable que, de acuerdo a los que entienden y a los niveles de retroceso que vamos a tener en materia económica, van a quedar miles de aviones en tierra para siempre.
reitero, van a quedar miles de aviones en el mundo en tierra y para siempre y por un largo rato probablemente. Por lo tanto, tenemos que empezar a dimensionar el hecho que, si bien es cierto, la empresa LATAM, siendo una empresa más bien de corte internacional, siendo y reconociendo que es una empresa estratégica para Chile por los impactos que tiene sobre otras actividades muy importantes, el cómo el gobierno de Chile vaya a poner recursos o a garantizar más bien, vamos a ver si los accionistas actuales van a seguir siendo los mismos. Yo tengo la impresión que aquí va a haber probablemente una pérdida de... Perdón, aquí va a haber una pérdida y es muy probable que los actuales controladores no lo sean dentro de unos meses más. Por lo tanto, yo quiero básicamente centrarme quiero agradecer profundamente, porque creo que es importante en el análisis lo que están pensando los trabajadores que hoy día han hecho un análisis y nos han de alguna manera podido exhibir lo que ellos están sintiendo y lo mal que lo están pasando. Eso en el ámbito de ver cómo podemos nosotros contribuir en el diagnóstico después o en aportar en cómo el gobierno de Chile puede poner, ¿no es cierto?, garantías de tal suerte que la empresa inicie un proceso de normalización a partir de lo que ocurre en Estados Unidos con los juzgados correspondientes, pero entendiendo, eso sí, que vamos a tener una LAN mucho más chica de lo que tuvimos hasta febrero del año 2020, y eso es un hecho que tenemos que tenerlo muy considerado. La industria aeronáutica en el mundo se va a restringir, por eso digo, van a quedar miles de aviones en tierra que no van a ser volados durante mucho tiempo. Yo creo que aquí tenemos que abordar el tema más allá de la empresa LATAM. Aquí el gobierno de Chile tiene que hacer probablemente una propuesta, y por eso es importante llegar a los entendimientos. Aquí van a haber muchas transferencias de empleo a otros ámbitos, y hay empleos que existían que no van a existir nunca más. Por lo tanto, el problema es muy global. Yo valoro mucho las exposiciones porque creo que nos sirve para poder tener los insumos, para que vayamos dimensionando, para tener una real dimensión de la magnitud de lo que nos va a corresponder, tanto como comisiones de Hacienda, de Trabajo, a la problemática que se nos viene, no que se nos viene, que se nos puso sobre la mesa en esto. Así que yo les agradezco, pero también que tengamos real conciencia que aquí esto no va a ser que en 3 meses más LAN va a tener el nivel de vuelos, ni el nivel de empleos, ni el nivel de sueldo, porque eso sería mentir, más allá de que uno empatice con ustedes y con muchos otros trabajadores que también lo están pasando mal en muchos ámbitos. Muchas gracias. De prorrogar la sesión, Presidenta. Debería prorrogar. ¿Hay más intervenciones? Ahí sí. No, entiendo que no hay más intervenciones de los diputados, solo que los trabajadores que quisieran responder. Entonces, damos unos 10 minutos de prórroga, si les parece, para que los trabajadores puedan intervenir. Perfecto. Entonces, me había pedido la palabra Sebastián. Audio, Sebastián. Sí, Gael, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Mira, para cerrar un poco los grandes puntos que salieron ahora, nosotros los trabajadores no estamos indiferentes a la situación ya de la aviación en general, que es mundial. Ya en eso estamos súper de acuerdo. Nosotros estamos viviendo en carne propia esta crisis porque estamos con nuestras remuneraciones reducidas y estamos viendo cómo la compañía efectivamente está operando a un porcentaje mínimo. ¿Ya? Entonces, no hay un desconocimiento ni de la situación en general global y por la cual está pasando la TAM. Lo que nosotros pedimos en este contexto es que haya transparencia, que se escuche a los sindicatos, que se escuche a los trabajadores y que la verdad que esta crisis la superemos juntos. ¿Ya? Esa es un poco la pedida. Aquí no hay pedidas irracionales ni ganas de poner en riesgo aún más nuestras fuentes de trabajo, que se entienda eso súper claro. ¿Ya? Nosotros hoy día queremos que haya, ¿verdad?, un diálogo abierto y que sea transparente. Y con respecto al tema de que la TAM es una empresa global, efectivamente eso es así. Y también hay un poco que mirar cómo estas medidas que está tomando la TAM hoy día están afectando a los distintos países. Efectivamente los trabajadores en Chile
estamos siendo, de todas las partes en donde opera la TAM, por lo menos los tripulantes de cabina, los más afectados en estas medidas. Entonces también hay que mirar un poco ahí. Efectivamente estoy de acuerdo con lo que proponen los diputados. Miremos la compañía como una empresa global y miremos qué está haciendo en otros países también para paliar esta crisis, ¿ya? Entonces, en Chile, efectivamente, nuestros tripulantes han sido los más afectados por los despidos y los más afectados por estas reducciones salariales que nosotros mismos hemos firmado. Solamente cerrar con eso y nuevamente agradecerles la invitación. Perfecto. Gael, gracias. Sí, Silka, tienes la palabra. Gracias. De las preguntas que yo alcancé a notar que tú nos hiciste, los despidos que han habido hasta el momento son despidos por necesidades de la empresa. Estos despidos, bueno, claramente probablemente lleguen a tribunales por lo que les comenté en un principio, falta de documentación, los tripulantes no tienen cómo calcular sus finiquitos, cuando han tenido cómo calcularlos hay diferencias en el pago de su indemnización, de sus días de vacaciones, y no hay por parte de la empresa a través del área de finiquitos la disposición a corregir esos montos, por lo tanto no queda otra opción que tener que acudir a tribunales en el momento determinado. Nosotros en algún momento escuchamos también lo que tú nombraste de esta ley, creo que es, o un proyecto de ley sobre los despidos por necesidades de la empresa en este momento, y creemos que es coincidente con que hayan sido justamente a mediados de mayo y a fines de mayo estos despidos, precisamente porque podría ser eventualmente que después no se puedan realizar. En cuanto a la ley de protección, la TAM no se quiso acoger a esta ley porque para ellos la decisión unilateral es transversal para todos sus trabajadores y todas sus áreas. Sin embargo, en el área de tripulantes, si lo vemos en nosotros, nuestro rol de vuelo, que son los vuelos que están programados mensualmente, claramente tenemos menos del 50% en actividades. Lo que pasa es que ellos rellenan el mes con días blancos, que son días sin actividad, días libres, un vuelo, o puede ser que no haya ningún vuelo. Por lo tanto, uno como trabajador, o en este caso nosotros como directiva, no tenemos cómo demostrar que efectivamente ellos redujeron nuestras labores a más del 50%, porque el fiscalizador o el tribunal que mire tu rol lo va a ver lleno de actividades, pero un vuelo que finalmente a nosotros nos pagan por hora de vuelo. Entonces, bajo ese concepto es que no nos pudimos acoger ni siquiera al 50%, en el fondo hacer un pacto y al 50% de la reducción y haber podido tomar parte del seguro de cesantía, si es que así en el fondo se hubiese podido. No estuvo ni siquiera la opción. O sea, esta decisión fue para todos iguales. Hay áreas de esta compañía que están trabajando al 150% y hay otras áreas como la de tripulantes que está reducida en su mínima expresión. Así que esa es la decisión de la compañía, que no pasó nuevamente tampoco por los sindicatos en una conversación previa. Eso, no sé si había otra pregunta, Gael. No, por mi parte al menos me queda claro. Ok. Javier y Leandro están pidiendo la palabra, presidenta. Presidenta, ¿la escucha? Javier, sí. Javier tiene la palabra. Vale, muchas gracias. Sí, con respecto a la conversación, bueno, agradecer mucho la discusión a todos los diputados, señora presidenta, y hacer algunas aclaraciones, porque también ha salido esta hipótesis de que en el fondo la TAM no va a volver a ser lo que era antes y que quizás pueda ser una empresa más pequeña. También no hay que olvidarse que estamos viviendo una pandemia y que esta pandemia, si es que dentro de otra hipótesis, prontamente se descubriera la vacuna de la pandemia, claramente el mundo va a ir restableciendo su normalidad y va a ir restableciendo de a poco el tráfico aéreo. Y donde el COVID pasaría a ser quizás una simple gripe y no con la mortandad que está teniendo hoy en día. Dicho por nuestro propio CEO, Roberto Albo, ellos también, al tener todas estas medidas, al aplicar el artículo 11, al tener posibilidades de que el gobierno brasileño dé un rescate, de que el gobierno chileno dé otro rescate, claramente la línea aérea
a nivel mundial va a quedar en una posición completamente distinta a las otras líneas aéreas que sí están quebrando y que están entrando en default. Entonces, visto por nuestro propio CEO, se entiende que si salimos bien parados de esta pandemia, claramente la TAM podría llegar a crecer aún más, porque estaría comprando todas las otras rutas de las empresas que hayan quebrado. Entonces se formaría quizás a nivel mundial, por poner un número, hoy en día hay 50 grandes líneas aéreas, podrían quedar 20 con el monopolio mundial. Entonces la TAM podría estar postulando a estar en esa posición también. Entendiendo que, al igual que lo que explicaba el diputado Tucapel Jiménez, muchas veces las empresas, cuando tienen grandes réditos, no los comparten con sus trabajadores, y es nuestro caso. Nosotros recién en el 2014 tuvimos un incremento salarial donde llevábamos más de 15 años con nuestros sueldos no congelados, sino que a la baja. Y el 2014, a través de casi a media hora de llegar a una huelga, pudimos presionar a la empresa para poder tener un ajuste salarial. Ahora, el 2018, en esta negociación, la empresa se empeñó en querer bajar nuestros sueldos, cuando la empresa tenía las grandes ganancias y donde el 2019 fue uno de sus mejores años. Entonces, también tiene que ver con esa política, de que cuando yo gano no comparto y cuando pierdo perdemos todos los trabajadores. Entonces, creo que es importante que si el gobierno hace un rescate, que el rescate vaya hacia la empresa a resguardar garantías con los trabajadores y con el empleo, y no tomar ese dinero y ponerlo quizás en acciones, que eso sería como ir al casino, porque claramente en las acciones tú puedes ganar a la pérdida o a la ganada, pero es un riesgo muy alto. Creo que es importante que si el gobierno analiza el poner algún rescate, vaya con la garantía de mantener el empleo y de poder conservar condiciones mínimas para los trabajadores, ya que la empresa también podría en esta como actitud que ha tenido, donde no está negociando, sino que está imponiendo a todo el holding, a todos sus trabajadores, podría llegar a imponer condiciones que a nosotros no nos sirven ni siquiera para mantener el mínimo de poder vivir con nuestras familias. Entonces, creo que es importante que el gobierno, si interviene, que se vuelva un garante de los trabajadores y de una parte social importante, porque acabamos de escuchar el relato muy crudo de lo que relata Leandro, y es verdad. O sea, el trabajador que en estos momentos queda sin empleo va a quedar por mucho tiempo sin encontrar trabajo, y eso es lo que está sucediendo en este país, y creemos que es muy importante que los trabajadores no pierdan el empleo para que el país no siga con un desempleo gigante como el que podemos enfrentar más adelante. Entonces, creo que la visión del gobierno debería ser con un rescate hacia a mantener el empleo actual, quizás donde los sindicatos van a tener visiones muy potentes, donde podemos ayudar entre todos a cubrir esta pandemia, pero no que se nos impongan situaciones o que vengan despidos masivos donde dejen a los trabajadores en la calle. Gracias. Bueno, tiene la palabra Leandro entonces, finalmente. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí? Era acotar algo y contestar igual a lo que preguntaba a él sobre acciones legales o bajo qué circunstancias hicieron los despidos. Bueno, yo igual pertenecía a otra área de la empresa, no como los compañeros que son tripulantes de cabina, yo era de rampa, y los demás despedidos también eran operarios de rampa y gente que atendían counter en el embarque. Digamos, a esa área pertenecíamos nosotros. La mayoría de las compañeras de Santiago, de áreas de venta y de embarque, habían firmado cláusulas de reducción salarial, y vemos con preocupación de que hay casos que nos vamos enterando, digamos, en el día a día de gente que firmó estas cláusulas y hoy día los finiquitos salen con los sueldos recortados. O sea, primero firmaron la reducción salarial y después fueron desvinculados. Entonces, esa es una situación. Ahora, todo eso ha sido difícil rastrearlo porque, tal cual dijeron las demás compañeros del tripulante, el tema de la documentación, no pudimos, digamos, tener acceso a la documentación porque fuimos desvinculados de los correos corporativos, todo, y conseguir las cartas de despido o qué sé yo, ha sido un trámite gigante, se han demorado más o menos casi 2 semanas. Entonces eso ha sido algo de que a lo largo de los días uno se va enterando de cosas, pero no hemos tenido la posibilidad de tener todos los datos, digamos, en la mesa.
Y bueno, yo en verdad lo último que quería acotar es que para nosotros es un tema también de plantear las cosas así, bien claramente con voluntad. O sea, decíamos que con menos de $1 millón se podían cubrir los salarios para las 290 familias despedidas, por lo menos por 3 meses. Con $2 millones podemos trabajar perfectamente un semestre completo de aquí a diciembre, lo que cubra la pandemia. Entonces realmente nos parece que hay un tema de poner y pensar cuáles son las prioridades, y el derecho al trabajo creo que tiene que ser algo que tiene que asegurarse. O sea, hablábamos de $1.300 millones que tiene la TAM en caja, $900 millones que le van a inyectar los principales accionistas, otra millonada más, digamos, que apuntaba el diputado Melero, que iba a ser la IATA. Entonces hablamos de volúmenes estratosféricos de dinero, y todo lo que pueda además aportar el Estado, y uno se pregunta, bueno, entonces, ¿qué cosa es $1 millón en ese sentido para poder tener, recordar nuestro empleo y poder sacar adelante a nuestras familias? Porque ¿qué hace la calle hoy en día con el tema del COVID, con la pandemia, con la crisis hospitalaria, con la salud? Es una situación totalmente terrible. Entonces por eso, de alguna forma, como desempleado, sí, igual plantear esto, algo que no todos están tocando cuando se habla de la TAM, cuando se habla de la compañía, de los millones, no están hablando de los despidos, de nosotros que el día quedamos en la calle. Y repito, nosotros volveríamos con todo el orgullo a poder volver a trabajar a la compañía y transportar todo lo urgente, digamos, que se necesita para hacerle frente a la pandemia. Uh-huh. Bueno, muchas gracias por sus exposiciones. César, solo que estamos un poco corridos en el tiempo, César, así que sí puede ser muy, muy breve. Sí, gracias, Gael. Sí, muy breve. Solamente quiero recalcar un punto que es muy importante. Yo creo que es fundamental conocer los números reales. Creo que hemos hablado un poco de eso, pero es fundamental conocer los números reales de la empresa, porque a pesar de que hoy día el problema siempre habla que es caja, precisamente, han habido algunas medidas que van en una dirección completamente distinta. O sea, un plan de retiro voluntario con unos sueldos extra, la remuneración de este mes que terminó ayer se pagó 10 días antes. Hay una gran controversia también que hemos podido mirar en prensa con un par de accionistas que también han mencionado precisamente el tema de los números, de las cifras. Entonces yo creo que es muy importante conocer los números reales. Ahora, claro, en un momento normal sería un poco ilógico tal vez preguntarle a una empresa privada cuáles son sus cifras reales, pero totalmente posible hoy en día, ya que cambia el escenario cuando precisamente lo que está pidiendo es aporte y ayuda por todas partes. Entonces yo creo que eso es fundamental, porque lo que dijo el diputado Tucapel Jiménez y Javier también lo mencionaba, no podemos olvidar que la TAM en los últimos 3 años repartió de utilidades final $400 millones en los últimos 3 años. Y no me tocó, por lo menos como dirigente, nunca recibir un llamado de la empresa para que negociáramos los sueldos a la alza. Entonces es fundamental tener las cifras reales sobre la mesa y aprendiendo también de otras experiencias. Un dato, y con esto termino: cuando pasó lo de las Torres Gemelas, el Estado norteamericano salió a ayudar a las empresas. Las empresas terminaron despidiendo gente igual, reestructurándose una serie de maneras, y terminaron con más plata en caja, como mencionó Silka en algún momento, y salieron mejor parados de cómo entraron a la crisis. Entonces es fundamental esas garantías y tener las cifras de manera transparente, como dijo Sebastián, el presidente de nuestro sindicato, con las cifras encima de la mesa de manera transparente y poder conocer bien el escenario real de la compañía, y no que nos enteremos después en un año más cuando podamos ver la memoria de la compañía. Eso, muchas gracias. Gracias por la exposición. Bueno, yo recogiendo la propuesta que hizo el diputado Melero respecto a enviar una nota a la Comisión de Hacienda, les voy a hacer una propuesta a la comisión para que la puedan ver bien y que esté escrita y la podamos aprobar y enviar a nombre de la comisión, si les parece. Bueno, perfecto. Entonces, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, agradeciendo la exposición de los trabajadores, obviamente en la nota que vamos a enviar vamos a poner ciertos puntos que además ustedes mismos nos han planteado en esta exposición, que yo creo que ha sido muy, como en el fondo, que tiene muchos
contribución en ese aspecto respecto a los temas que tenemos que tener en consideración en cuanto a la garantía para la protección de la y los trabajadores. Así que, bueno, muchas gracias por su disponibilidad y por haber expuesto acá. Así que por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.